voy contando que este sábado 21 ya ocurrió el evento a las 11:30, se presentó el libro Lo imposible solo tarda un poco más en la sala Astor Piazzolla del Teatro Argentino. ¿De qué trata el libro? Son 30 autores que escriben sobre los 30 años de la Red Nacional de Hijos, que estos son los hijos de los desaparecidos de la dictadura genocida del 74, ¿no? A eso se refiere, por las dudas, si algún desprevenido dice de qué está hablando esto. Estuvo presente Victoria Montenegro y obviamente miembros de Hijos. Y ya la tengo en línea a Lucía García, sí, García va a entrevistar a García, algo así, ¿no? A Lucía García, que es funcionaria en el Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, en el área de comunicación, y es miembro de Hijos. También en el evento estuvo Anaí Junquera, de Hijos Bahía Blanca, y quien mencionaba, Lucía García, segundo apellido imposible casi de pronunciar, García Ixinjón, algo así, ella me corregirá si me equivoqué mal, y ya la tenemos en línea. Lucía, muy buenas tardes, gracias por estar en contacto con la 96.7 con Radio Puebla Plata. ¿Cómo te va, Lucía? ¿Cómo andás? Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. El apellido es Itzigson. Sí, es un poco complicado de pronunciar. Imposible de pronunciar. Lucía García. Sí. Yo sé que en el mundo de común... Es más, mira, yo voy a contar esto. Para encontrarte dentro del WhatsApp, yo sé que pongo ITZ y te encuentro. Siempre y aparece, ¿viste? Bueno, tiene su ventaja entonces. Pero pronunciarlo es imposible. Contanos un poco cómo fue la actividad, por favor. Bueno, la verdad es que fue bárbara, estuvo también Daniel Feierstein. Daniel es un sociólogo, es una voz especializada en la investigación de genocidios, ¿no? Así que él también es autor de uno de los artículos. Y bueno, Victoria Montenegro, como vos decías, Anaí Junquera, yo, y estuvo moderando Camilo Cañi, nuestro compañero también de Hijos La Plata, con un auditorio muy interesado porque fue en el marco de un encuentro, el quinto foro de la Asociación de Jueces, Fiscales y Abogadas y Abogados de Derechos Humanos de América Latina y el Caribe, así que tuvimos auditorio internacional. Y bueno, contamos un poco esta experiencia de escribir un libro colectivo. Es un libro que se escribió, en realidad se compiló desde la red de Hijos, pero los autores y autoras son compañeros, compañeras, referentes de distintos espacios que han estado cerca de la lucha de Hijos, pero que no pertenecen a nuestra organización, ¿no? Esa justamente fue la idea, que voces externas pudieran pensar estos 30 años de historia de la organización. Y bueno, y se hizo con un propósito muy federal, así que tenemos autores desde Santiago del Estero, Tucumán, Chaco, Salta, Santa Fe, Córdoba, provincia de Buenos Aires, bueno, Bahía Blanca, que es provincia de Buenos Aires, de todas las diversas, nosotros tenemos en este momento 24 regionales de la agrupación, y bueno, cada una aportó una propuesta para armar este libro coral, que además, por supuesto, de pensar la historia de Hijos, lo que piensa es este presente, ¿no? Tan complejo que nos toca en todo lo que tiene que ver con los crímenes de la dictadura, el negacionismo, bueno, la reivindicación directamente que hace el gobierno de Milei del accionar de la dictadura, y la complejidad de que, bueno, muchos de los postulados de ese gobierno neoliberal, el programa económico de Martínez de Oz, vuelven a estar vigentes bajo, bueno, por otro camino, podríamos decir, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tiempo que nos dio origen a los hijos y las hijas, que fueron los años 90, tiene muchos puntos de contacto con este tiempo que estamos viviendo ahora,
y bueno, pensamos que contar la historia de ese recorrido que hicimos puede aportar también a pensar cómo salir de esta situación de crueldad, de violencia y de saqueo, ¿no?, que estamos viviendo en nuestro país. Bien, contame un poco, digo, cómo pasados ya los años, 30 años, 50 de la dictadura, 30 de la conformación de hijos, cuando te parás y mirás a la distancia, ¿qué reflexiones haces? Bueno, yo un poco hoy lo decíamos ahí en el espacio de presentación también, a mí me parece que desde hijos lo que tenemos para aportar a la historia de lucha en nuestro país es justamente esta experiencia que una organización de 30 años, que en términos históricos no es mucho tiempo, en las vidas de cada uno de nosotros sí, por supuesto, yo tenía 20, era una estudiante, ahora tengo 50, tengo hijos, una carrera profesional, ¿no? Por supuesto que la biografía singular de cada uno es otro momento, pero en términos de la historia de una organización es un tiempo relativamente corto. Nosotros vivimos la experiencia de que muchos de nuestros objetivos que nos propusimos en aquel primer encuentro nacional en Córdoba en el año 95, pudimos cumplirlos, ¿no?, en estos años. Entre ellos, por ejemplo, hoy hablábamos del juicio y castigo, ¿no?, de la posibilidad de juzgar a los criminales de lesa humanidad. Así que un poco lo que nos parece importante compartir y sumar es esta especie de dimensión esperanzadora de nuestra experiencia, que tiene que ver con que nos planteamos objetivos que en su momento nos parecían totalmente inalcanzables y que, sin embargo, bueno, con mucha persistencia y, por supuesto, circunstancias políticas que fueron favoreciendo ese escenario, logramos que sea posible, ¿no? Así que nuestra gran preocupación es cómo transmitir el legado de la memoria a las nuevas generaciones, y bueno, creemos que eso es algo valioso para transmitir, ¿no? Que la lucha sirve, que organizarse con otras y con otros te permite transformar el dolor que vivieron nuestras familias con las desapariciones, ¿no?, que nosotros mismos vivimos con las ausencias de nuestros padres y madres, en algo que contribuya a mejorar la sociedad, como es eso, ¿no? Que esos crímenes no queden impunes y que ese sueño que tenían nuestros viejos, nuestras viejas, toda esa generación, pueda en algún momento concretarse, ¿no? Ese sueño de una sociedad más igualitaria, más justa, con derechos para todos, con recursos para todas y todos. Por eso el título es ese, ¿no? Lo imposible solo tarda un poco más. Muchas cosas logramos, muchas otras nos faltan y seguimos en el camino. Bien, de esto último que dijiste ahí me resalta un tema que también algo dice Emil Semole en una nota de hace 2 días atrás en página 12. ¿Cómo comunicamos, cómo comunicamos los derechos humanos, cómo comunicamos lo que fue la dictadura, cómo comunicamos el genocidio? A lo que yo le voy a agregar algo. Seguramente vos lo has pensado, como alguna vez me di cuenta yo, lo pensaste vos también. Vos y muchos otros más también. Yo alguna vez pensaba, un año para enseñarme historia antigua, un año para enseñarme historia medieval, un año para enseñarme la historia moderna. Bueno, un año para contarme un pedacito de la historia argentina. ¿Cómo en este mundo ahora de los 120 caracteres del TikTok, donde esto es opinión mía, la derecha está ganando, ha manejado mucho mejor, como algún momento los blogueros
fueron los grandes comunicadores del kirchnerismo, digo, hoy la derecha le ganó las actuales redes sociales. Esa es mi opinión. Digo, ¿cómo, en eso que me decías, cómo están pensando para comunicar los mejores valores y que no sean después destratados por otras cosas que también pasan, y con eso ninguneen los valores de la justicia social, de los derechos humanos, del prójimo, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, estamos con ese desafío, ¿no? No es que tenemos una respuesta, digamos, definitiva para ese interrogante. Comparto con vos el diagnóstico de que las redes sociales traen una comunicación muy recortada, ¿no? También muy efectiva para instalar ciertas perspectivas, ciertas miradas. Nosotros creemos que hay que usar todos los recursos que estén al alcance, pero que sobre todo lo que hay que apelar es a la solidaridad, ¿no? A la construcción de la mirada empática sobre el otro, a recuperar los lazos comunitarios y esa capacidad de comprender que lo que a cada uno nos toca vivir no tiene que ver con características individuales, sino más bien con condiciones que son sociales, que son políticas y que las define también un Estado, ¿no? Entonces, más allá de los formatos, que por supuesto siempre hay que ayornarse y tratar de llegar con los lenguajes que las pibas y los pibes, digamos, habitualmente tienen contacto, ¿no? O se comunican, o bueno, es como les llegan la información. Sobre todo nos parece que hay que insistir mucho en esta perspectiva, ¿no? En poder contextualizar porque no es tampoco algo nuevo, digo, el neoliberalismo siempre apunta en el mismo sentido, en recortar al individuo de su contexto, y entonces todo lo bueno y lo malo que sucede tiene que ver con capacidades propias y desdibuja digamos, lo que pasa a nivel social. Creemos que lo que hay que hacer es volver a pensarnos en la lógica de comunidad, ¿no? Y bueno, y ahí estamos, por eso compartimos nuestra experiencia, porque si vos lo pensás, cada una de nosotros se podría haber quedado encerrado en su dolor familiar y haber, bueno, no sé, tramitado esto de manera solitaria. Sin embargo, nosotros a los 20 años nos nucleamos, nos organizamos, empezamos a hacer scratches para denunciar que la justicia no avanzaba sobre los crímenes que habían cometido los genocidas, y bueno, y logramos que eso se revirtiera, ¿no? Entonces, organizarse, juntarse con otros, y esos dolores que vivimos individualmente se pueden colectivizar y la realidad se puede transformar. Sí, yo me acuerdo, mirá, mientras hablaba con vos me iba acordando, digo, voy a decir así, digo, los inventores de los scratches, cómo los mataba la prensa adicta al menemismo, ¿no? En aquellos años. Y me acuerdo de un scratch antológico que fue acá en el centro de La Plata. Digo esto porque yo siempre he vivido cuadra más, cuadra menos en el centro. Quizás esta es la época que más lejos estoy de 8 y 48. Fue a la casa, ¿te acordás? Aquel tipo que parecía un viejito tan bueno, peladito, ahí de González Conti, que había sido un comisario. Sí, exacto. Sí, 43, 7 y 8 era la casa de González Conti. Sí. Me acuerdo un escándalo. El diario El Día, por favor. Había que taparse los ojos para no leer las barbaridades que decía respecto a ustedes, ¿no? En esa época, ¿no? Claro, pero sí, por supuesto. Bueno, éramos jóvenes y incomodábamos, ¿no? Con esos planteos, pero lo que estábamos planteando era justo. Por eso también, y estaba siempre muy documentado, ¿no? Por eso nunca pudieron avanzar judicialmente en contra de los scratches, ni tampoco la policía protegía las casas de los genocidas, pero no nos reprimía, ¿no? Porque había algo
de lo que estábamos planteando que ponía el Estado en falta, ¿no? O sea, ese señor, en este caso González Conti, pero todos los que fuimos a señalar en sus domicilios, habían cometido delitos de lesa humanidad y estaban impunes. Entonces, ahí había una respuesta pendiente del Estado y del Poder Judicial. Así que, bueno, por supuesto, algunos medios siempre jugaron ese rol más condescendiente con esas situaciones, pero bueno, el tiempo y el propio Poder Judicial nos dio la razón, ¿no? Porque muchos de esos crímenes, no recuerdo ahora en particular González Conti, pero sí sé que fue condenado. Sí, la parte del circuito, era parte del circuito Camps, creo que él fue condenado mucho antes de que después se hiciera, de lo que fue después el juicio de Checolás y todo, él fue condenado mucho antes, ¿no? Che, y te pregunto esto, digo, a ver, lejos por las dudas, lo voy a aclarar no para vos, para la audiencia, lejos estoy de decir que reivindico el menemismo. Pero aquel menemismo que en algún paro y movilización de UTA y camioneros, Corach mandó a la Federal a tirar la comida a las ollas populares que estaban en cada plaza de Capital, mandó a tirar la comida, era increíble ver las escenas por televisión. Aquel menemismo no los reprimió ni los metió en cana. Hoy un escrache como los que hacían ustedes, ¿te tengo que explicar yo cómo termina con el gobierno de Milei o cómo terminaría? No sé. Sí, yo creo que fueron momentos del ciclo neoliberal, tanto el menemismo como este que estamos viviendo, como el macrismo, como la propia dictadura, distintos momentos con distintas características, por ahí más intensidad represiva en algunas cuestiones. No hay que olvidarse que el menemismo tuvo muchas víctimas en la protesta social que fueron asesinados, ¿no? Teresa Rodríguez, bueno, y otros dirigentes del sur. Creo que no me atrevería a decir, sí, ahora vemos la represión a los jubilados todos los miércoles, ¿no? Que es feroz a personas, adultos mayores que están reclamando derechos básicos a la supervivencia, ¿no? Porque realmente las jubilaciones no cubren la canasta básica, es totalmente legítimo lo que están planteando, además gente que ha laburado toda su vida y que no casualmente coincide con la generación de las y los luchadores de los años 70, ¿no? Creo que son distintas modalidades. La propia dictadura tenía un sistema represivo perverso con las desapariciones y los centros clandestinos de detención, que hoy está lejos de suceder, pero sí tenemos otra modalidad que es en lo discursivo, una crueldad absolutamente abierta y violenta, ¿no? El ataque a las personas con discapacidad, el ataque, bueno, a las mujeres y las disidencias sexuales, ni hablar. Bueno, vivimos un clima político que sí tiene muchos puntos de contacto con lo que se vivió en la dictadura, siempre salvando las distancias y las diferencias. Y creo que lo más complejo de este tiempo es que este gobierno accede al poder por vía de los votos, y eso nos plantea, bueno, otros modos de pensar cómo damos pelea para nuestros derechos y ampliándolos, ¿no? Lucía, después vamos a pasar a las actividades y el final va a ser todo tuyo, en lo que quieras decir, pero te hago esta pregunta. Sí. Que quizás vamos a decir, pero Carlos, esto es interno de hijos, pero me parece, cuando hemos llegado a donde hemos llegado, ustedes, lo discuten, lo charlan, se lo plantean, a ver, no voy a decir que
son la gran organización, son una organización importante, están dentro del juego de lo que es lo nacional y popular, el progresismo argentino, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos son peronistas, yo conozco a otros que no son peronistas, que son que están en alguna organización de izquierda. De hecho, en La Plata hubo una división, no sé cómo estarán ahora. Digo, ¿por qué llegamos a lo que llegamos y por qué hay gente que se banca esto y gente que, bueno, pobres que critican a otros pobres porque son pobres y hasta gozan de que al otro le vaya... A ver, estás mal y gozás porque al otro le va un poco peor que a vos. Digo, hemos llegado a esto. Digo, esto lo charlan, lo piensan, lo discuten, lo plantean a futuro. Lo pensamos, de hecho hoy mismo en la presentación del libro se habló de esto, ¿no? Se pensó, bueno, nos cuestionamos, nos preguntamos qué de todo lo que hicimos pudo haber contribuido a que hoy estemos viviendo lo que estamos viviendo, qué cosas no. Bueno, también esto, ¿no? Las realidades complejas, tiene un montón de actores y nosotros somos una partecita pequeña de ese contexto, pero claro, esa pregunta nos interpela muchísimo en este tiempo, ¿no? Porque ver a pibes jóvenes, sobre todo varones, pero bueno, en general pibes jóvenes, votando y defendiendo este proyecto de la crueldad, que de algún modo vuelve a traer a escena los postulados de la dictadura, claro que nos hace cuestionarnos y repensar. Por supuesto que no creemos que un joven adolescente votante de Milei esté en ese voto diciendo que avala todo el accionar del terrorismo de Estado, ¿no? Como lo hace el gobierno negacionista. Pero sí nos replanteamos qué pasó con la transmisión de la memoria, que fue posible que emerja esta figura de Milei con este discurso. Y bueno, ahí hay intentos de respuesta, ¿no? Primero, tener en cuenta que se trata de un fenómeno a nivel mundial, el crecimiento de las derechas, después de la pandemia, ¿no? Ahí hay cuestiones vinculadas a la experiencia de pandemia que todavía estamos tramitando y empezando a pensar. Después sí, sin duda algo de la transmisión de la memoria de la dictadura se cristalizó y por ahí se volvió en algún sentido un discurso que no estaba dando cuenta de la dimensión política, ¿no? De todo aquello que se vivió y de la lucha, sobre todo de la lucha. Y bueno, y después también hoy se hablaba, y me parece que es un punto importante, de esta cuestión de escuchar, ¿no? Escuchar qué piensan las pibas y los pibes, qué preguntas tienen, por qué llegan a las conclusiones que llegan, y ahí tratar de pensar, de armar una conversación en función de lo que a ellos y a ellas les interesa, y de lo que están viendo, porque a veces también las adultas, los adultos tendemos a tener como muchas convicciones y a transmitirlas con mucha vehemencia, y por ahí no damos lugar a ver qué es lo que les está pasando, y qué es lo que los interroga y qué es lo que los preocupa a los más jóvenes, ¿no? Bien, Lucía, contame cómo vienen las actividades de acá al 20, que seguramente van a seguir del 25, 26 también, ¿no? Y días posteriores. Sí, lo más importante, en La Plata tenemos la marcha el día 23 de marzo, el lunes, feriado. A las 15 horas estamos convocándonos en Plaza San Martín, marcha de unidad después de muchos años.
un tramo, vamos a hacer en conjunto con todas las fuerzas políticas y de derechos humanos y gremiales y estudiantiles, y vamos a movilizar, vamos a las 3:30 a estar haciendo la marcha que hacían las madres de Plaza de Mayo en nuestra ciudad, alrededor del monumento a San Martín. Va a haber en paralelo una intervención, se está convocando a quienes quieran a llevar un par de zapatos en desuso para armar lo que sería una columna que dé cuenta de las personas que nos faltan en nuestra ciudad, que se estima en 1.200 el número de personas desaparecidas de La Plata, y a las 4 de la tarde vamos a estar ya encolumnados para empezar a marchar en dirección a Plaza Italia, y ahí nuestra movilización sigue su trayecto hasta Plaza Moreno. Eso va a ser el lunes, esperemos que el día nos acompañe, pero si no, va a ser igual. Con lluvia, con truenos y como sea, y bueno, y después está habiendo actividades convocadas tanto por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, por el gobierno provincial, como por el municipio. En algunas estamos sumándonos y participando. Esta tarde se presenta un libro en la librería de Villa Elisa. Mañana va a haber un encuentro con espacios sindicales también de otros países. Va a estar visitando la ciudad Baltasar Garzón, el que fue, fiscal en juicios, que impulsó un poco, ¿no?, también el proceso a nivel internacional de crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Así que hay una agenda muy nutrida en nuestras redes, pueden ir encontrando más detalles. Somos en Instagram @hijoslp y en X también, y en Facebook Hijos La Plata, y ahí vamos compartiendo las actividades propias y también las que van sucediendo, de las que nos participan y las que nos parecen valiosas para replicar, ¿no? Bien, ahora sí los minutos finales son todo tuyos, y voy a decir así, pensando en el título del libro, pensando que lo imposible solo tarda un poco más, el mensaje que gustes darle a los y las platenses. Bueno, somos parte de una ciudad muy castigada por el terrorismo de Estado, es una de las ciudades que tiene más proporción de personas desaparecidas por su característica universitaria y el cordón industrial de la región de Berisso y Ensenada, así que todas tenemos una historia cercana, ya sea en la familia, en el barrio, o alguien que conocemos, ¿no?, que esto lo atravesó, por lo tanto nos tocó a todas y todos, así que hacer memoria es un ejercicio necesario en este contexto en el que muchos de los derechos por los que peleó esa generación están puestos en cuestión, y saber que siempre la clave está en organizarnos, en escucharnos, en armar comunidad para transformar lo que queremos que sea transformado, y que ahora las cosas que hoy nos pueden parecer imposibles, en un futuro, si trabajamos para que sean, van a ser. Así que es así como dice el título de nuestro libro: lo imposible solo tarda un poco más, hay que trabajar para que sea posible. Lucía García, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por atendernos. Lo mejor en lo colectivo, en las luchas de hijos, lo mejor en tus luchas individuales. Gracias por atendernos. Muchas gracias a vos, y nos vemos en la plaza, en Plaza San Martín, el lunes a las 15. Abrazos a todas y todos. Gracias, chau, gracias por atenderme, abrazo Lucía, chau. Chao, gracias Carlos.